Hola, estás viendo un video correspondiente a tipos de plantas de procesos industriales. El ingeniero de procesos define los mecanismos de producción o el cómo se va a transformar la materia prima en un producto de mayor valor agregado. Establece los límites, las condiciones de operación, los equipos que intervienen en el proceso y sus operaciones unitarias asociadas. Basado en ello, diseña y dimensiona los equipos, tuberías, accesorios y la instrumentación necesaria, incluyendo los criterios de control y seguridad requeridos para su correcto funcionamiento. Para poder diseñar una planta de procesos es necesario estar familiarizado con el tipo de planta que se va a diseñar, ya que cada una de ellas tiene sus particularidades. A continuación, se verá a grandes rasgos los tipos de plantas de proceso más comunes en la industria, donde se mostrarán sus rasgos más representativos. Los contenidos incluidos en este módulo se han desarrollado de tal manera que permita comprender de manera sencilla cada uno de los tipos de plantas de procesos. Antes de entrar en el detalle de diseño, es necesario poder tener una visión de la finalidad de la ingeniería, es decir, del producto final. Plantas transformadoras de materia prima en bienes de consumo masivo de manera eficiente. Definición de plantas de proceso. Una planta de proceso es donde se desempeñan diversas operaciones industriales, entre las cuales existen operaciones y procesos unitarios, con el fin de conseguir su transformación, el tratamiento de materias primas con el objetivo de obtener productos de mayor valor agregado. Una operación unitaria es un paso básico en un proceso. Las operaciones unitarias pueden implicar un cambio en propiedades físicas o transformación química. Las operaciones consisten en 5 clases. Procesos de flujo de fluidos, incluido el transporte de fluidos, la filtración y la fluidización de sólidos. Procesos de transferencia de calor, incluyendo evaporación e intercambio de calor. Procesos de transferencia de masa, incluyendo absorción de gases, destilación, extracción, absorción y secado. Procesos termodinámicos, incluyendo licuefacción de gases y refrigeración. Procesos mecánicos, incluyendo el transporte de sólidos, trituración y pulverización, y cribado y tamizado. Dependiendo del tipo de materia prima, su localización, su estado y en función del producto a ser obtenido, serán las operaciones unitarias que compondrán la planta de proceso correspondiente. Cada tipo de industria tiene un modelo productivo particular característico de este tipo de industria, y también hay procesos comunes o similares con otras como lo son las utilities: agua de enfriamiento, vapor, aire de servicios e instrumentos, electricidad, tratamiento de efluentes, etc. Las empresas de ingeniería, que son las que diseñan dichas plantas, las clasifican generalmente de la siguiente manera: plantas industriales, refino y petroquímica, generación de energía, renovables, water. Comprenden las desalinizadoras y el tratamiento de agua. Plantas industriales. Como concepto general, son plantas de transformación de materia prima principalmente inclinadas a la industria química y no están relacionadas directamente con el petróleo ni sus derivados. Como particularidad de este tipo de plantas, nótese en la mayoría de ellas suele estar presente un reactor que es responsable de la transformación de la materia prima en otros productos. A continuación, se muestran diagramas de flujo de algunas plantas de la industria química y una breve descripción de las mismas. Los diagramas de flujo o de bloques muestran de manera simplificada o resumida el proceso y son el punto de partida para la generación de los diagramas de tuberías de instrumentación, mejor conocidos como PIDs. Los principales campos de aplicación de las plantas industriales son la industria química, industria papelera, industria maderera, gases industriales, acerías, cementeras y yeserías.
Planta de óxido de etileno. Función: oxidación directa de etileno con aire o oxígeno y se emplea para la producción de etilenglicol, tensioactivos no iónicos, etanolaminas, éteres de glicol, dietilenglicol, tretilenglicol, polietilenglicol y polioles de uretano. En este caso, este PFD que se muestra está alimentando la planta etileno y se oxida con aire. Vemos un primer reactor, absorbedores, diferentes separadores, resorbedores, strippers para obtener el óxido de etileno. Planta de óxido de alcoholes. La producción de alcoholes primarios lineales y la producción de alfa-olefinas se logra mediante reacciones similares en las que el etileno se oligomeriza mediante catalizadores organometálicos basados en alquilos de aluminio, tales como trietaluminio. Ambos procesos se distinguen por la forma en la que la cadena de hidrocarburos en crecimiento se remueve del centro del catalizador. En el caso de los productos de alfa-olefina, el crecimiento de etileno a una cadena de hidrocarburos de unas pocas o muchas unidades de 2 carbonos se interrumpe cuando el hidrocarburo del aluminio se desplaza como una alfa-olefina por intercambio con etileno fresco. Una vez más podemos observar en la figura 221 un diagrama de flujo de producción de alcoholes, en este caso, donde podemos observar diferentes unidades de proceso. Tenemos mezcladores, tenemos sistemas de almacenamiento, reactores, sistemas de separación como autorredestilación. Básicamente, en este tipo de plantas podemos observar siempre los reactores están presentes. La materia prima se transforma en otra. Más que un cambio físico, solamente también hay un cambio químico. Planta de separación de aire. Función: el aire se licúa y se separa de sus componentes principales: oxígeno, nitrógeno, argón, mediante el uso de tecnología criogénica. Este proceso es la principal fuente de oxígeno, nitrógeno y argón producido para la industria, así como también los gases nobles como el criptón, neón y xenón. El proceso de separación criogénica del aire comienza con la alimentación de aire que ingresa a la planta a través de filtros, donde previamente se comprime y enfría. El aire pasa a través de intercambiadores de calor para un enfriamiento adicional y para eliminar el vapor de agua y el dióxido de carbono por congelación. También se pueden utilizar absorbentes sólidos como tamices moleculares, sílices y alúminas para eliminar el agua y el dióxido de carbono por absorción antes de la separación de aire. La separación se produce por destilación, que es la partición física de dos compuestos por las diferencias en sus puntos de ebullición. El método de destilación utilizado se denomina columna doble, ya que contiene dos columnas de destilación separadas que funcionan a dos presiones diferentes. El aire enfriado se alimenta al fondo de la columna de alta presión. El aire se destila en esta columna donde el oxígeno, que es el fluido con temperatura de ebullición más alta, permanece en la parte inferior y el nitrógeno, cuya temperatura de ebullición es más baja, hierve en la parte superior como un producto destilado. El oxígeno líquido crudo de la columna de alta presión se flashea en la columna de baja presión, ya que las dos columnas están unidas térmicamente por un hervidor condensador común. El vapor que se extrae del centro de la columna de baja presión se alimenta a la columna de argón crudo. El vapor de esa columna se condensa y se extrae como argón crudo líquido. El vapor de nitrógeno puro se extrae de la parte superior de la columna de destilación de baja presión y el oxígeno líquido se toma de la parte inferior de esta columna. Refino y petroquímica. Las plantas de procesos de refino y petroquímica contemplan todas las plantas de procesos relacionadas con el refino de petróleo y de sus derivados. En este tipo de industria
se pueden encontrar prácticamente todos los tipos de procesos, operaciones unitarias, fenómenos de transporte, transformación química, generación de energía, etc. Debido a la complejidad en el tratamiento y transformación del crudo, en este caso sería la materia prima. El petróleo está envuelto en innumerables etapas de tratamiento desde su extracción del subsuelo y su preacondicionamiento, también llamado como upstream, para luego ser trasladado a las refinerías donde, pasando por diferentes unidades de procesamiento, se convierte en diferentes subproductos más valiosos, aumentando su rentabilidad. A medida que han pasado los años, las refinerías han ido evolucionando, aumentando su eficacia, recuperando de manera rentable los productos más valiosos del crudo que antes se desechaban. Esto se ha logrado incluyendo procesos llamados mejoradores, de los cuales se puede extraer más productos livianos de los residuos de la refinería, aprovechando corrientes que antes se quemaban en las antorchas. También se hacen estudios de integración energética porque con ellos se aprovechan las corrientes de alta energía para calentar otras y así se disminuye el consumo energético. Las principales unidades de proceso en plantas de refino son la unidad de destilación de crudo, la unidad de destilación de vacío, tratamientos de nafta, tratamiento de diésel, unidades de conversión y la unidad de recuperación de azufre. En la figura 231 y 232 se muestra cómo han cambiado las unidades de refinería desde los años 50-70 hasta los años 2000. Nótese que se han incluido mucho más unidades de proceso cuya función, como se dijo anteriormente, era la de obtener mucho más producto liviano de los residuos pesados, de tal manera de obtener mucha más rentabilidad del crudo. Es responsabilidad del ingeniero de procesos mejorar continuamente el proceso de tal manera de que siempre se esté aumentando la rentabilidad y la productividad de la planta. Unidad de destilación de crudo. La totalidad del crudo pasa a través de este proceso. Se lleva a cabo en la unidad más importante de la refinería y determina su capacidad máxima. El crudo es una mezcla de hidrocarburos y la destilación atmosférica no trata de separar sustancias puras, sino solo separa el crudo en fracciones. También es la primera etapa en el procesamiento de petróleo. El crudo de alimentación pasa por un tren de intercambiadores para ser calentado alrededor de 110 grados centígrados y también se desala, donde mediante la adición de agua y un proceso electrostático el crudo es descargado de su sal. Luego pasa un segundo tren de intercambiadores y luego por un horno donde la temperatura se eleva aproximadamente a 360 grados centígrados. A continuación, entra en la columna de fraccionamiento a una presión elevada produciéndose un flashing, generando una liberación repentina de los componentes del crudo mediante un proceso llamado flashing. La fracción ligera se evapora hacia la parte superior de la columna, llamada sección de separación. Una segunda fracción más pesada se condensa en forma líquida y cae a la parte inferior de la columna llamada sección de agotamiento o despojamiento. Mediante corrientes laterales, situadas en los lugares adecuados en la parte alta de la columna en función de la temperatura de ebullición, se recoge en la cabeza de la columna la fracción más ligera que contiene gas licuado y nafta. A continuación, el queroseno, luego el gasóleo ligero, un poco más abajo el gasóleo pesado y medio, y finalmente el residuo atmosférico. Todas estas fracciones que se han extraído de la columna como resultado de la separación por el proceso de destilación primaria serán utilizadas como materias primas para el suministro de otras unidades de procesamiento de la refinería. En la cabeza de la columna se encuentra la salida de gases y de productos ligeros que forman la nafta. En los lados de la columna y de arriba abajo se encuentran las siguientes bocas de extracción: queroseno, gasóleo ligero, gasóleo medio, gasóleo pesado. En el fondo de la columna se obtiene el residuo atmosférico. Unidad de destilación al vacío. El residuo atmosférico se envía como material de alimentación al entrar a la columna de vacío. Su función es destilar todos los componentes de los hidrocarburos que no pueden ser extraídos en la columna atmosférica
sin sufrir el fenómeno de craqueo térmico debido a su muy alto punto de ebullición a presión atmosférica a un vacío relativo. De esta columna se obtiene gasóleo bajo vacío, destilado ligero bajo vacío, destilado pesado bajo vacío y residuo bajo vacío. Tratamiento de nafta, unidad de hidrotratamiento de nafta, NHT. La fracción nafta, que proviene de la parte superior de la columna de destilación atmosférica, se pasa por una unidad de hidrotratamiento para eliminar el azufre que contenga. La nafta pesada se mezcla con hidrógeno, proveniente normalmente de la unidad de reformado catalítico. El crudo puede venir con impurezas como azufre, que pueden generar problemas de corrosión en la planta, y es necesario que se trate para poder eliminar este tipo de impurezas. Se pudiera crear una planta tomando en cuenta que hay azufre, pero los materiales serían mucho más costosos para la planta, sobre todo para el mantenimiento. La unidad consta de un depósito, una bomba de carga, tren de precalentamiento, horno, reactor en lecho fijo con catalizador sólido tipo cobalto molibdeno normalmente sobre aluminio. El frente del reactor, una vez recuperada parte de su energía en el tren de precalentamiento de la carga, se enfría en un aire refrigerante y se envía al separador de alta presión. De allí pasa la columna de stripping donde se eliminan por cabeza los gases productos de la reacción, sulfuro de hidrógeno, amoníaco y humedad. La nafta pesada sulfurada sale por el fondo de la columna de stripping y es alimentada a la unidad de reformado propiamente dicha. Estabilización de nafta y fraccionamiento. El producto líquido se estabiliza en una columna dedicada al efecto, enviándose como alimentación a un estabilizador o fraccionador. A la salida de esta unidad, todos los gases de C4, es decir, butano y todos los gases más ligeros que este, se envían a la planta de gas para el tratamiento. En el estabilizador, también conocido como desbutanizador, la nafta se separa en dos fracciones, nafta ligera y nafta pesada. La nafta ligera se envía para su almacenamiento como base de mezcla, o blend stock en inglés, para su uso posterior en la fabricación de combustibles. La nafta pesada se envía como materia prima para alimentar la unidad de reformado catalítico. Unidad de hidrotratamiento de diésel, DHT. Dependiendo del punto inicial de corte de queroseno, si el crudo de aporte contiene azufre, se envía la fracción a la unidad de hidrotratamiento para eliminarlo. El azufre, en presencia de hidrógeno, se transforma en sulfuro de hidrógeno que será enviado a la red de gas rico en sulfuro de hidrógeno y enviado en carga a una unidad de recuperación de azufre de la cual se hablará posteriormente. Tratamiento de ablandamiento de diésel, MEROX. Otro método para eliminación de compuestos de azufre contenidos en el queroseno es mediante el procesado en una unidad de ablandamiento, también conocida como endulzamiento o sweetening, llamada MEROX. Es un tratamiento con sosa. Este método solo se utiliza para fracciones que contienen pocos productos sulfurados, especialmente mercaptanos. En este método, a diferencia del hidrotratamiento, no se elimina el azufre continuo en la fracción, sino que se transforma. Los mercaptanos corrosivos se convierten en disulfuros no corrosivos. Estos no se eliminan y permanecen en la fracción, pero no tienen actividad corrosiva. La MEROX extractiva, variante del proceso MEROX, puede eliminar el disulfuro formado. Hidrodesulfuración de la fracción de gasóleo. La hidrodesulfuración es un tratamiento a base de hidrógeno en presencia de un catalizador para convertir el contenido de azufre de gasóleo en sulfuro de hidrógeno y este gas se envía a una unidad de absorción de aminas. En ella, el sulfuro de hidrógeno se lava con dimetiletilamina, DEA, en un absorbedor. El gas lavado se envía a la red de gas combustible de la refinería y la dimetiletilamina, cargada de sulfuro de hidrógeno, se trata con un regenerador donde se destila y el sulfuro de hidrógeno se recupera en la cabeza de la columna. Posteriormente, el sulfuro de hidrógeno se envía a una planta de azufre basada en el proceso de Claus para producir azufre líquido. Unidad de isomerización. Convierte moléculas lineales como pentano normal
moléculas ramificadas de mayor octanaje para mezclarlas con la gasolina del producto final. También se usa para convertir butano normal lineal en isobutano para usar en la unidad de alquilación. Unidad de alquilación. La alquilación es un proceso que sintetiza las parafinas ramificadas a partir del isobutano y de las olefinas ligeras para obtener componentes de combustibles de alto octanaje. Esta operación es lo contrario del craqueo. La reacción se realiza en fase líquida en presencia de un catalizador, que puede ser ácido sulfúrico o ácido fluorhídrico. El compuesto resultante se conoce como alquilato en la jerga del petróleo y que entra en la composición de las gasolinas. Unidad de reformado catalítico. Su objetivo es aumentar el número de octano de la nafta pesada obtenida de la destilación atmosférica del crudo. Esto se consigue mediante la transformación de hidrocarburos parafínicos y nafténicos en isoparafínicos y aromáticos. La nafta desulfurada se mezcla con una corriente de hidrógeno de reciclo y después de ser precalentada en un tren de intercambio, pasa al horno de carga donde se vaporiza completamente. De allí entra en los reactores de reformado. Es un proceso muy endotérmico, por lo que se lleva a cabo en varios reactores en serie, entre los que hay intercalados hornos de recalentamiento. Este reformado tiene un contenido en benceno alto por deshidrogenación parcial del ciclohexano, en torno al 5%, por lo que es muy frecuente que se fraccione teniéndose un reformado ligero, un concentrado bencénico y un reformado pesado. En esta unidad se obtiene benceno. El hidrógeno se utiliza para hidrotratamiento y para hidrodesulfuración. El gas combustible se envía a la red de gas combustible. La fracción C3C4 se envía como carga a la planta de gas. La fracción de pentano y reformado se envían al almacenamiento como base para las mezclas de carburante. En las unidades más antiguas, los reactores son de lecho fijo. En este tipo de reactor el catalizador se desactiva con el tiempo debido a la formación de coque que se deposita sobre los centros activos del platino y los bloquea. Por eso es necesario para la unidad cada 2 o 3 años para regenerarlo con la pérdida de producción que ello supone. En 1971, UOP introdujo la variante denominada CCR, Continuous Catalyst Reforming, donde los reactores son de lecho móvil descendente y que permite la regeneración continua del catalizador de platino. Para ello se utiliza un reactor adicional donde se produce la combustión del coque con aire. Además, dado que el coque ya no es un problema, el CCR se diseña para trabajar a menos presión y a mayor temperatura, lo que permite obtener un producto con un número de octano mayor que el proceso original. A la salida del fraccionador se obtienen los siguientes productos: hidrógeno, gas combustible, fracción propano-butano, C3C4, fracción pentano, reformado, que entra en la composición de las gasolinas. Unidad de craqueo catalítico, FCC. El craqueo catalítico en lecho fluido es un proceso de refinado que está diseñado para transformar en presencia de un catalizador las fracciones de hidrocarburos de cadena larga y pesada en fracciones ligeras listas para ser utilizadas en la fabricación de combustible. En presencia de un catalizador a alta temperatura, entre 450 y 550 grados, y a la presión atmosférica, se rompen las moléculas grandes de los hidrocarburos en moléculas más pequeñas que tienen un alto índice de octano. Las cargas que alimentan al FCC proceden de la destilación al vacío, que son los destilados ligeros y pesados del sistema de vacío. Tras el paso de las cargas en los reactores, todos los productos pasan por un fraccionador y a la entrada y a la salida se pueden recoger los siguientes productos: el gas combustible que se dirige a la red de gas combustible, la fracción C3C4 a tratar en la planta de gas. Esta sección contiene una gran cantidad de olefinas tales como los butenos. La gasolina total de FCC que, después de la desulfuración, se utilizará en la fabricación de los combustibles. El gasóleo ligero de FCC que será utilizado para la fabricación de diésel
para automóviles o combustible para calefacción. Finalmente, diésel pesado de FCC, que se utiliza para la fabricación de fuel oil. Siguiendo con las unidades de conversión, tenemos el hidrocraqueo. El hidrocraqueo es un procedimiento para convertir los destilados de petróleo pesados en fracciones ligeras de alto valor de mercado. Este método se implementa bajo una alta temperatura del orden de 250 a 450 grados centígrados y una fuerte presión de hidrógeno entre 50 y 150 bares, presencia de un catalizador en un lecho fijo. A esta temperatura se craquean las moléculas largas y aparecen moléculas de olefina, pero en presencia de hidrógeno a alta presión, la hidrogenación de estas olefinas es parcial y también se forman compuestos aromáticos. Los compuestos pesados intermedios son responsables de la formación de coque. Cabe señalar también que con este proceso el consumo de hidrógeno es bastante grande, del orden de 200 a 700 metros cúbicos de hidrógeno por metro cúbico de carga. Las cargas utilizadas en este proceso son destilados ligeros y pesados de vacío y el destilado pesado del disbreaker. Los productos de la unidad después del fraccionamiento son gas combustible dirigido a la red de gas combustible, fracción C3C4, nafta ligera utilizada para las mezclas de combustible, nafta pesada que se utiliza como material de carga para el reformador, queroseno para la mezcla quero, gasóleo para la mezcla de combustible diésel y residuo para la mezcla de fuel oil. Y finalizamos las unidades de conversión con la unidad de recuperación de azufre, SRU. SRU se utiliza ampliamente para recuperar gas ácido venenoso que contiene azufre en el proceso de refinería de petróleo. No solo es venenoso para las personas, sino también para los materiales de las tuberías, los equipos y los accesorios. El proceso más comúnmente utilizado en la práctica de recuperación de azufre es el Claus Process, que consiste en quemar el gas entrante con oxígeno, refrigerar el gas quemado y recuperar el azufre del gas quemado. La SRU convierte el azufre gaseoso como el sulfuro de hidrógeno en azufre elemental, a fin de convertir los desechos en productos con valor añadido y proteger el medio ambiente. Generación de energía. Las plantas de generación de energía, al igual que otras plantas de fabricación, procesan las materias primas en productos útiles, a menudo acompañados de algunos productos de desecho o efluentes. Para las centrales eléctricas, el producto útil es la energía eléctrica y los productos de desecho de las plantas fósiles son las cenizas, humo y el calor residual. Las plantas más comunes para la generación de energía son las siguientes: la nuclear, ciclos simples y combinados, hidroeléctricas, geotérmica y termosolar. Así como se puede ver en la figura 361, en las centrales de generación más grandes, la energía fósil o nuclear se convierte primero en energía térmica, en forma de vapor, luego en energía mecánica, en un motor o turbina y finalmente en energía eléctrica, en un generador, para ser utilizada por los consumidores. Energía nuclear. Una planta de energía nuclear es una planta eléctrica de vapor en la que un reactor nuclear ocupa el lugar de un horno o caldera y el calor proviene de la reacción, llamada fisión, en lugar de la quema de combustibles fósiles. El equipo utilizado para convertir el calor en energía es esencialmente el mismo que el de una planta eléctrica de vapor ordinaria. La energía eléctrica producida es la misma en una central convencional que en una nuclear, excepto por la fuente de calor que utilizan para crear vapor. Las plantas de energía nuclear y fósil son básicamente las mismas. Ciclo simple o abierto. En lugar de quemar gas natural, diésel o fuel gas en una caldera, el combustible se introduce en la cámara de combustión de la turbina de gas, la cual viene provista con un compresor capaz de introducir aire en exceso para generar la reacción de combustión. El giro de la turbina de gas, que a su vez se encuentra acoplada a un generador, produce la electricidad. Los gases de combustión son expulsados por la chimenea de salida de la turbina de gas.
Ciclo combinado, ciclo cerrado. El esquema de ciclo simple o ciclo abierto fue mejorado al acoplar una caldera de recuperación de calor en el escape de la turbina de gas. Los gases calientes productos de la combustión fluyen por la zona convectiva de la caldera para poder ceder su energía térmica al agua de alimentación que pasa a través de los tubos. De esta manera se produce vapor, que a su vez se alimenta a una turbina de vapor que también está conectada a un generador, y así se produce energía eléctrica producto del aprovechamiento de los gases de escape de la turbina de gas. A este esquema se le llama ciclo combinado. Plantas hidroeléctricas. Están basadas en el aprovechamiento de la energía potencial obtenida de la construcción de una presa de gran altura, produciendo un embalse al contener el paso de uno o más ríos. La presa está conectada con una turbina, que se encuentra ubicada en la parte más baja de la presa, por medio de una tubería de gran tamaño, que está provista de una compuerta corrediza permitiendo el flujo de agua almacenada por la diferencia de elevaciones. Como el agua cae de gran altura desde la presa, fluye con alta velocidad, ya que la energía potencial se convierte en energía cinética. Un chorro de agua a alta presión empuja las palas de una turbina que está conectada al generador a través de su eje. Cuando la turbina gira, su eje también gira accionando el generador y este último produce electricidad. Energía geotérmica. La energía geotérmica generalmente se puede producir a partir de manantiales. Cuando el agua, debido a las estructuras geológicas de los estratos, sale a presión, se puede utilizar directamente para impulsar turbinas que hacen girar generadores para producir electricidad. Cuando se emplea vapor extraído directamente del manantial, se denomina planta de energía de vapor seco. Cuando se alimenta agua caliente a un tanque a una presión más baja que el agua, puede hacer que el agua se convierta en vapor, o flash, que impulsa una turbina que hace girar un generador, y se denomina planta de energía de vapor flash. Cuando el agua caliente se utiliza para precalentar el agua para convertirla en vapor en una caldera, utilizando intercambiadores de calor para tal fin, la planta se conoce como central de ciclo binario. En las figuras 451, 452 y 453 se muestran gráficamente las plantas de energía geotérmica anteriormente descritas. Plantas de energía de biomasa. La biomasa, también conocida como bagazo, está compuesta por los residuos de los bosques y la agricultura junto a los desechos sólidos, gases de efecto invernadero y de vertederos. Constituye la mayor fuente potencial de producción de energía verde, aunque desempeña un papel relativamente modesto en la producción de electricidad. Su participación en la producción directa de electricidad consiste en ocupar el lugar del carbón en las calderas que suministran vapor a las turbinas que accionan generadores eléctricos. Esto puede ser su combustión directa o combustión con carbón, diluyendo los efectos de este último. Las mismas desventajas, aunque en menor grado, se aplican con las mismas medidas de mitigación asociadas con el carbón. Plantas de energía termosolar. La mayoría de las técnicas para generar electricidad a partir del calor necesitan altas temperaturas para lograr eficiencias razonables. Las temperaturas de salida de los colectores solares no concentrados se limitan a temperaturas inferiores a 200 grados centígrados. Por lo tanto, se deben utilizar sistemas de concentración para producir temperaturas más altas. Debido a sus altos costos, los lentes y los vidrios encendidos no se suelen utilizar para centrales eléctricas a gran escala y se utilizan alternativas más rentables, incluidos los concentradores reflectantes. El reflector, que concentra la luz solar en una línea focal o punto focal, tiene forma parabólica. Tal reflector siempre debe ser rastreado. Plantas de energía solar parabólicas. El colector cilindro parabólico consta de grandes espejos curvos que concentran la luz solar en un factor de 80 o más en una línea focal. Los colectores paralelos forman una fila de colectores de 300 a 600 metros de largo y una multitud de filas paralelas forman el campo solar. El campo de colectores también se puede formar a partir de filas muy largas de colectores Fresnel paralelos. En la línea focal de estos hay un tubo absorbente de metal que suele estar incrustado en un tubo de vidrio al vacío que reduce las pérdidas de calor. El aceite térmico fluye a través del tubo absorbente. Este tubo calienta el aceite a casi 400 grados centígrados
Y un intercambiador de calor transfiere el calor del aceite térmico a un ciclo de vapor de agua, también conocido como ciclo Rankine, produciendo energía eléctrica como en los ciclos combinados. Plantas de energía termosolar, receptor de aire volumétrico abierto. Un soplador transporta el aire a condiciones ambientales a través del receptor, que se calienta con la luz solar reflejada. El receptor consiste en una malla de alambre o materiales cerámicos o metálicos en una estructura de panal, a través del cual se hace pasar el aire calentándose a temperaturas entre 650 y 850 grados centígrados. La parte frontal de la superficie del receptor se enfría ya que entra en contacto con el aire que se encuentra a temperatura ambiente. Por lo tanto, la estructura volumétrica produce las temperaturas más altas dentro del material del receptor, reduciendo las pérdidas por radiación de calor en la superficie del receptor. A continuación, el aire llega a la caldera de recuperación de calor, donde se produce el vapor. Un quemador y un almacenamiento térmico también pueden garantizar la capacidad con este tipo de planta de energía solar térmica. Plantas de energía termosolar, receptor de aire presurizado. Un compresor presuriza el aire a aproximadamente 15 bares. Una cúpula de vidrio transparente cubre el receptor y separa el absorbedor del entorno. Dentro del receptor presurizado, el aire se calienta a temperaturas de hasta 1100 grados centígrados y el aire caliente impulsa una turbina de gas. Esta turbina está conectada al compresor y a un generador que produce electricidad. El calor residual de la turbina de gas va a una caldera de recuperación de calor y además de esto impulsa el proceso de ciclo de vapor. El proceso combinado de turbina de vapor y gas puede alcanzar eficiencias de más del 50%, mientras que la eficiencia de un ciclo de turbina de vapor simple es solo el 35%. Por lo tanto, es posible alcanzar eficiencias del sistema solar superiores al 20%. Tratamiento de aguas. Desalinizadora. La desalinización es un proceso de separación utilizado para reducir el contenido de sal disuelta del agua salina a un nivel utilizable. Todos los procesos de desalinización involucran tres corrientes líquidas: el agua de alimentación salina, puede ser agua salobre o agua de mar, el agua producto de baja salinidad y el concentrado muy salino, salmuera o agua de desecho. En el proceso de ósmosis inversa, el agua de una solución salina presurizada se separa de las sales disueltas fluyendo a través de una membrana permeable al agua. El permeado fluye a través de la membrana por el diferencial de presión creado entre el agua de alimentación presurizada y el producto, agua desalada, que se encuentra a una presión casi atmosférica. El resto de agua que se ha alimentado a las membranas, que no es permeado, está del lado presurizado de las membranas y sale como rechazo de ósmosis como salmuera. En un proceso de ósmosis inversa no se produce calentamiento ni cambio de fase. El principal requisito de energía es la presurización inicial del agua de alimentación. Para la desalinización de agua salobre, las presiones de operación varían de 17 a 27 bares y para la desalinización de agua de mar de 55 a 70 bares. Esto se define con la presión osmótica. Un sistema de ósmosis inversa consta de 4 componentes o procesos principales: pretratamiento, presurización, separación de membranas y estabilización posterior al tratamiento. La figura 5.1.1 ilustra una planta de desalinización por un sistema de ósmosis inversa. Tratamiento previo. El agua de alimentación entrante se trata previamente para que sea compatible con las membranas mediante la eliminación de los sólidos en suspensión, el ajuste del pH y la adición de un inhibidor de umbral para controlar la formación de incrustaciones causada por componentes como el sulfato de calcio. Presurización. La bomba eleva la presión del agua de alimentación pretratada a una presión de funcionamiento adecuada para la membrana y la salinidad del agua de la alimentación. Separación. Las membranas permeables inhiben el paso de las sales disueltas, mientras que permiten el paso del agua desalinizada.
La aplicación de agua de alimentación al conjunto de la membrana da como resultado una corriente de producto de agua dulce y una corriente de rechazo de salmuera concentrada. Estabilización. El agua producto del ensamblaje de la membrana generalmente requiere un ajuste de pH y desgasificación antes de ser transferida al sistema de distribución para su uso. El producto pasa por una columna de aireación en la que el pH se eleva desde un valor de aproximadamente 5 a un valor cercano a 7. En muchos casos, esta agua se descarga a una cisterna de almacenamiento para su posterior uso. Planta de agua potable. Uno de los procesos más comúnmente utilizados en el área del tratamiento de agua es la producción de agua potable, ya sea para abastecer a una ciudad, población o planta industrial. Cuando el agua bruta procede de un río o lago y dependiendo de su composición, el tratamiento es un poco más sencillo. La figura 5.2.1 muestra el diagrama de flujo del proceso de la planta y utiliza un tren de tratamiento convencional. El agua bruta del río primero se somete a un tratamiento previo y pasa a través de pantallas de barras, depósitos de agua cruda y luego pantallas automáticas para eliminación de grandes escombros, asentamiento de arena más pesada y remoción de escombros más pequeños respectivamente. Entonces, el agua es sometida a un proceso de coagulación y floculación. A continuación, el agua se filtra a través de filtros de tipo multimedia. Por último, el agua se desinfecta mediante la aplicación de hipoclorito de sodio y luego es almacenada para su distribución y consumo.